Un equipo de médicos santafesinos que fueron convocados desde los Estados Unidos, analizando, por ejemplo, distintas secuelas vinculadas al COVID. En este caso, y puntualmente hablando de una de ellas, y que tiene que ver con muchos pacientes que han padecido COVID y que después padecen neumonía, ¿no? Y la verdad que empieza a ser algo común. En algunos casos son leves, pero hay otros que son realmente muy complicadas. Vamos a hablar con el doctor Martín Maguillo, es neumonólogo del Hospital José María Cullen, integra parte del equipo convocado desde una universidad en los Estados Unidos. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Gracias por este tiempo. Un gusto para mí y un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, Martín, contanos un poquito cómo surge este estudio, cómo son convocados algunos médicos de Santa Fe desde los Estados Unidos. Hace unos años me tocó participar a mí en un proyecto de un estudio por influenza, para el tratamiento de influenza, y hace 2 años justamente, antes de la pandemia, el año anterior. Y a partir de ahí, cuando desarrollaron un trabajo a partir de la Universidad de Duke y que lo tomó uno de los ministerios de salud de los Estados Unidos, para entenderlo, no tienen un ministerio, sino tienen 26 ministerios de salud. Cada uno tiene su área, y cuando quisieron armaron una estrategia de desarrollar lo más rápidamente posible con medicamentos ya disponibles o medicamentos nuevos para tratar COVID en sus distintas etapas. Entonces, como ellos tienen la intención de no solamente de estudiar a la población con COVID grave o crítico en Estados Unidos, también querían ver qué pasaba en otros países del mundo. Se seleccionaron de Latinoamérica 3 países, entre ellos estamos nosotros, y dentro de Argentina nos eligieron a nosotros junto con otros centros del país, pero nosotros fuimos los primeros en empezar a trabajar a principios de marzo de este año. Qué interesante. Hablemos un poco de la neumonía en aquellos pacientes post-COVID. ¿Me equivoco si digo que empieza a ser cada vez más común que un paciente se recupere de COVID y después quedan algunas secuelas, entre ellas, por ejemplo, neumonías leves y en algunos casos más graves? En realidad, la neumonía por el COVID-19 se da en el momento agudo del COVID-19, se da en el momento de la infección. Habitualmente la persona empieza al 7º, 8º día a manifestar síntomas relacionados con neumonía, fundamentalmente la tos, la dificultad respiratoria, y lo que lo pone digamos, hacia el punto de quiebre, si esto es algo serio o no, es la alteración en la oxigenación, que la gente lo mide con un saturómetro y nosotros en la práctica también. Esa neumonía se da en esa etapa y se pone complicado el tema, para explicarlo fácilmente, alrededor del día 10-12, que es donde la mayoría de las personas que se enferman de manera severa se tienen que internar. Entonces la neumonía se da en el momento agudo, o sea, en el momento de la infección. Lo que nosotros estamos haciendo, y a partir de este trabajo, que es un proyecto de investigación, es una investigación clínica, estamos dando tratamiento al paciente en internación, en un momento donde estamos, por así decirlo, decidiendo, en muchos casos, la evolución de la enfermedad y la conclusión de lo que pasa con ese paciente, porque este trabajo está destinado a evitar la progresión de la enfermedad, o sea, que se ponga cada vez más grave, y evitar la mortalidad o disminuir la mortalidad de la enfermedad. Doctor, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. ¿Cuándo está previsto que los resultados de este estudio se puedan empezar a aplicar o tener certeza de estos resultados, que por lo que tenemos entendido van en buenos carriles? ¿Y cuándo se puede empezar a aplicar masivamente? No sé si es la palabra indicada. Mira, para que se entienda bien, nosotros estamos haciendo un estudio que todos los pacientes reciben como tratamiento de base. Tienen que recibir la misma medicación que recibe cualquier paciente que se interna en Estados Unidos. Ajá. Por eso todos los pacientes reciben Remdesivir de forma corriente. Todos tienen una base. Remdesivir es un antiviral, que es famoso porque lo recibió Trump cuando estuvo enfermo él de COVID. Ajá. Entonces, ese medicamento es antiviral. Pero el estudio se hace porque está demostrado que en la neumonía por COVID existe una gran alteración del sistema inmunológico que hace que se produzca una gran inflamación en el pulmón. Es como, digamos, cuando uno se golpea y tiene un hematoma, que ponemos hielo para desinflamar. Sí. Bueno, eso no se puede hacer en el pulmón, por supuesto, entonces se usan medicamentos. Hoy nosotros tenemos la dexametasona, que es un corticoide, que usamos en toda persona que se interna. Pero en algunos pacientes, cuando la enfermedad es grave, se queda corta o puede quedarse corta. Entonces este estudio se hace
para agregar otro medicamento. Y se eligieron 3 fármacos, que son fármacos ya conocidos, ya a la venta, pero que se usan en otras enfermedades como, por ejemplo, la artritis reumatoidea, 2 de ellos, o uno de ellos que se usa en el tratamiento de enfermedades como el HIV. Estos 3 medicamentos son por las cuales se hace este estudio. A un paciente le puede tocar uno u otro. Y a partir de eso estamos evaluando a todos los pacientes que tienen un tratamiento de primer nivel de base, si estos medicamentos lo ayudan a controlar la enfermedad y a evitar que esa enfermedad fundamentalmente le lleve la vida. Por eso es que lo importante de este estudio es que nosotros tenemos hasta el momento 33 pacientes tratados, que bajamos la mortalidad que teníamos, porque esto se está haciendo en un sanatorio, no se está haciendo en el hospital, y esto se hace en un sanatorio por cuestiones técnicas, no por cuestiones de que no se puede hacer en el hospital, sino por cuestiones de organización y de equipo de trabajo. Y por supuesto de habilitaciones también. Pero este trabajo, este estudio, lo que venimos marcando es que nosotros cuando empezamos teníamos un 80% de mortalidad en pacientes con COVID grave y hoy tenemos un 40%. Eso quiere decir que hemos reducido significativamente por varias razones, pero que a partir de medicamentos que están a la venta en Argentina, muchos de ellos, sumados a un esquema de tratamiento con Remdesivir, se puede dar una mejor opción de tratamiento. Esto surgió a la luz por el hecho de que empezamos a tener cada vez más pacientes tratados y por supuesto que empieza a correr esta novedad. Pero bueno, es parte de un desarrollo muy serio que viene, como decíamos, de Estados Unidos, de una universidad, pero con el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, que es la que paga los medicamentos para que los pacientes de acá puedan ser tratados. Por supuesto, y esto aclaro siempre, aquel paciente que desea participar en el estudio, por supuesto. No se obliga absolutamente a nadie y a nadie se le esconde nada. Acá todos los pacientes saben perfectamente que esto es un estudio de investigación y que gracias a Dios nos viene ayudando mucho y esperamos, por supuesto, meter la mayor cantidad posible de pacientes para tener con nuestros pacientes santafesinos la mayor información para el futuro tratamiento de esta enfermedad. Claro, pero hay que aclarar que los resultados que vienen teniendo hasta ahora son muy buenos, porque obviamente ante algún tipo de resultado adverso esto se corta automáticamente, sino que lo que se está viendo hasta ahora, por lo menos según lo que comentabas, en bajando la mortalidad, son números muy favorables. Sí, nosotros acabo recién de estar con una reunión con colegas que están en el mismo estudio de Brasil, de Perú y con la gente de Estados Unidos, y para nosotros esto es diferenciador claramente. El Remdesivir ya de base, con darle el mismo, digamos, un antiviral, estamos dándole un medicamento que más allá del costo, que sale de 3.000 y tantos dólares cada tratamiento, y algunos pacientes requieren 2, estamos agregándole otro fármaco que más allá del costo nos ayuda a mejorar el control de la enfermedad. Y eso nos permite conocer mejor a nosotros, a los pacientes, poder estudiarlos, porque podemos hacer laboratorios y estudios que no podemos hacer habitualmente en la práctica, y que bueno, como todo esto está dentro de un estudio, nos ayuda a aprender sobre nuestros pacientes, que no son los mismos que, por ejemplo, los pacientes que se enferman en otros lugares del país o en otros países. Entonces, nosotros estamos viviendo la segunda ola. La segunda ola tiene una complejidad particular y que cuando estábamos hablando recién con colegas de Perú, ellos están sufriendo la tercera ola, al igual que los brasileros, y eso motivado por la cepa de la India que está ingresándole poco a poco en sus países. Entonces, esto nos permite también aprender y prepararnos para lo que se tenga que venir. Y bueno, esta es una herramienta. Por supuesto que se están desarrollando estudios con otros medicamentos, con otros tratamientos y para otras etapas del COVID también, que pronto vamos nosotros a tener también acá disponible, porque este estudio que se llama Active-1, que es como sería activo, pero sin la O, -1, y que figura en las páginas, se lo pueden encontrar. Sigue con otra fase de estudios y si Dios quiere pronto vamos a tener la fase 2, que es para pacientes no internados, o sea, para evitar que el paciente se interne. Y bueno, esto es todo gracias a que existe un material humano muy calificado acá en nuestra zona, que nos pudimos mostrar y que a partir de ello confiaron en nosotros y en las instituciones confiaron en nosotros para poder desarrollar este estudio y de esa manera beneficiar a mucha gente. Martín, quiero consultarte, en su momento se habló muchísimo sobre el ibuprofeno inhalado para tratar pacientes con COVID. Después es como que dejó de ocupar lugar por ahí en los medios, pero en su momento había una agenda que marcaba o supuestamente se hablaba de un tratamiento
que estaba dando resultados. ¿Qué información tenés respecto a esto? ¿Se sigue tratando a pacientes con COVID con ibuprofeno inhalado? ¿Para qué sirve? Si es que sirve para eso. Sí, en los que estamos en esto estamos permanentemente actualizados de lo que está sucediendo y con los nuevos fármacos o con fármacos viejos. Y en este caso, el ibuprofeno inhalado nació como una alternativa muy, muy válida, con estudios no solamente originales hechos en Gran Bretaña fundamentalmente y acá en Argentina, y se comenzó a utilizar, pero se comenzó a utilizar sin un estudio clínico que lo avale, o sea, sin estudios clínicos, sino que era una cuestión de uso compasivo, que así se llama. Y eso generó una gran expectativa social, una gran expectativa en el mundo médico también, porque era darle algo a los pacientes. Imagínense que en ese momento, cuando hablábamos de ibuprofeno, no había ni siquiera dexametasona como criterio de tratamiento, era esperar que pase. Entonces surgió como algo con mucho futuro, que lamentablemente, y eso tenemos la culpa muchos de las personas de nuestro país, han empezado a vender el ibuprofeno fuera de la formulación original que se había estudiado en el laboratorio de Córdoba, y eso empezó a hacerse que esto se use masivamente. Y cuando algo se usa masivamente, sin base científica, sin resultados demostrables, más que la opinión de una o dos personas, eso termina con el tiempo quemándose, hablando mal y pronto. Y bueno, ahora nosotros estamos esperando la publicación del estudio que se hizo con ibuprofeno inhalado original, que es el que originalmente tiene la fórmula, y a partir de los resultados vamos a tener en cuenta si esto sirve o no sirve. También te puedo decir lo mismo con la ivermectina, que tanto se habló y que hay mucha gente que hoy lo toma en su casa. No existe hasta el momento indicación de ivermectina para el tratamiento de ninguna etapa de COVID. Y eso no es que la ANMAT no lo aprueba porque la ANMAT sea malo, sino que de toda la bibliografía mundial, y hay una referencia hecha por el CONICET de hace 2 semanas atrás, no existe ningún estudio que tenga peso científico lo suficientemente importante y de calidad que permita, que diga que la ivermectina pueda utilizarse efectivamente en COVID. Que haya habido mucha gente que la usa, mucha gente que dice que le ha ido bien, no quiere decir que esto se pueda generalizar y que uno pueda salir a indicar un medicamento con el aval científico que a uno lo respalde. ¿Y qué hace falta para, en el caso de la ivermectina, por ejemplo, se hicieron estudios científicos, digamos, se avanzó en investigaciones y no pudieron comprobar científicamente hablando los supuestos resultados positivos, digamos? Es así. La ivermectina surgió la idea porque in vitro demostró que podía funcionar. Se empezaron a hacer estudios, primero estudios de muy baja calidad, de muy pocos pacientes, se siguió con estudios de mejor calidad y mayor número de pacientes, inclusive como esto, la ivermectina es un medicamento barato, que sería lo más ideal para poder utilizar en todos lados, sale alrededor de 900 pesos el tratamiento, eso lo sería algo fantástico, pero se empezaron a hacer estudios grandes, con metodología estricta, con control placebo controlado, que es como se debe hacer un estudio, y ahí se demostró lamentablemente que no era lo que se pensaba que era. Es por eso que hasta el momento no hay, digamos, aval científico a partir del análisis de todos los estudios publicados en el mundo, de todos. Por eso me encantaría decir que la ivermectina sirve, pero lamentablemente hasta el momento no hay nada científico que lo demuestre, más allá de que hay muchos estudios hechos y lamentablemente no le dieron resultados positivos. Después está también que gira un poco en torno a lo que es el negocio de los laboratorios y este tipo de cuestiones. Todos lo sabemos, digamos, que son negocios también multimillonarios, digamos, ¿no? A nivel mundial. Está toda la situación de, bueno, en realidad no lo quieren comprobar porque eso sería un agujero para los laboratorios, porque la ivermectina es barata, porque se consigue en todos lados, porque se la dan en el campo a los animales. ¿Cuánto hay de construcción sobre ese relato en el caso puntual de lo de la ivermectina para, por lo menos, fortalecer a aquellos que dicen yo la uso porque estoy convencido de que funciona? Es la cultura popular, lisa y llanamente. Es lo que piensa la gente y que, por supuesto, hay gente que lo piensa de una manera radicalizada y que es imposible que uno pueda charlar y que le entren balas con respecto a esto. Pero yo te doy un ejemplo de lo que es la ciencia versus lo que opina la gente. La dexametasona, que hoy nosotros usamos en todo paciente que tiene COVID grave, es un fármaco súper barato.
Y eso se demostró a partir de un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se vio a partir de una muestra de algo así como 270.000 personas que fueron tratadas de manera empírica, pero que al final se demostró que ese fármaco que vale 2,50 pesos servía mucho más que algún fármaco como por ejemplo el Remdesivir en ese momento. Entonces estamos hablando de un fármaco, de un medicamento que está en todos los dispensarios de Santa Fe, en todos lados, y que se puede usar de manera efectiva en tratamiento en el momento adecuado de la neumonía por COVID, y que disminuye un 30% la mortalidad. Y estamos hablando de un medicamento barato. Entonces, si esto fuera así, como se dice que las compañías farmacéuticas están en contra de todo esto, claro, nunca hubiese salido esa información sobre la dexametasona. Bueno, entonces, el mejor ejemplo que tenemos en COVID es este. Entonces, es una fantasía pensar que un laboratorio o los laboratorios van a estar en contra o a favor de un fármaco barato. Al contrario, yo les diría, pensemos que hay muchos laboratorios que hoy se están nutriendo de la ivermectina. Claro. Y como también hay muchas farmacias de nuestra zona que se están nutriendo de procesar ibuprofeno y venderlo como inhalado. Entonces, a lo que voy es que no nos vayamos tan lejos de pensar en las multinacionales para pensar dónde puede haber un negocio. Por eso es que esto, y lo digo por conocimiento de causa de haber tratado bastantes pacientes con respecto a esta enfermedad y de estar actualizado con respecto a esto, les puedo asegurar que no es una cuestión de laboratorios, y a mí no me pagan las multinacionales ni nada por el estilo, sino que a lo que estamos hablando es que hay ejemplos claros cuando la ciencia, ¿qué quiere decir la ciencia? Cuando existe evidencia, número de pacientes, estudios controlados, sin gente que se meta ni información que se manipule. Todo ese tipo de cosas son las que te permiten saber que hoy la dexametasona es un medicamento que sirve y que no es superado por varios fármacos. Hoy estamos tratando de encontrar nuevos fármacos, pero nuevos fármacos, primero, dentro de los fármacos que ya se conocen, ya viejos, que se usan para otras enfermedades y que lo podríamos utilizar en COVID para poder obtener resultados. Por supuesto que después vienen los nuevos fármacos, que son aquellos que se desarrollan específicamente para el COVID. Y por supuesto eso lleva más tiempo. Claro. Estamos trabajando con algunos de ellos, pero todavía falta tiempo para que esos nuevos fármacos realmente salgan a la luz y nos den números sólidos. Es muy interesante el ejemplo que viste vinculado a la ivermectina con la dexametasona. En el caso de la ivermectina, que es popular, digamos, por lo menos en Argentina y en Santa Fe, uno conoce seguramente a alguien que la toma de manera preventiva, alguien que la tomó durante COVID y cada uno tendrá sus resultados y sus dichos. ¿Pero esto pasa solo en Argentina o es un fenómeno a nivel mundial, digamos, que empieza a ser popular o que fue popular en algún momento la ivermectina? La primera nota que yo tuve con respecto a ivermectina fue de Bolivia, o sea, de un canal de Santa Cruz de la Sierra, por el hecho de que esto empezó con el problema en Bolivia, porque tuvieron antes que nosotros la pandemia y fueron los primeros que comenzaron a utilizar a partir de conocimientos de acá, de nuestro país. O sea que mucho de la farma de la ivermectina viene por mucho de lo que se hizo en Argentina y se comunicó desde acá, se comunicó públicamente, ¿no? A partir de ahí Latinoamérica empezó a usarlo, muchos países lo usaron, en muchos países la mayoría está prohibido, y después, como en Argentina, y después también tenemos publicaciones, por ejemplo, de Medio Oriente, de Pakistán, de la India, de Irak, que hay estudios, que hay proyectos de trabajo publicados, y también en México, y también, por supuesto, y ahí empezaron a entrar estudios de Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Y por supuesto, España. O sea que nosotros tenemos publicaciones de todo el mundo hoy con relación a la ivermectina y al uso de la ivermectina en COVID. Por eso no es un invento argentino, es un desarrollo de una idea, de un concepto que muy probablemente nació de acá, pero que no es, digamos, la evaluación científica. No es que nos tiran a nosotros porque esto es una idea de Argentina y los estudios son argentinos, porque hay publicaciones de todo el mundo. Los invito a revisar publicaciones que se llama, hay un registro mundial que se llama www.clinicaltrials.org y ahí ponen ivermectina y aparece toda la lista de estudios realizados en todo el mundo, los que están en carrera y los que terminaron y publicados. Y a partir de eso es como se hizo la evaluación de eficiencia, de eficacia del fármaco. Y a partir de eso, las publicaciones que hizo el mismo CONICET de nuestro país hace 2 semanas
informan de que analizando todos los estudios no hay conclusiones que apoyen el uso de la ivermectina ni como preventivo, ni como tratamiento del COVID agudo, ni como tratamiento del COVID grave. No existe. O sea, Por eso, supongo que vos como médico no lo recomendarías para nada, pero hoy lo están vendiendo en farmacias con mucho éxito, digamos, si lo vemos desde el punto de vista comercial. sí, ¿Y eso se venden los cigarrillos. cómo se regula eso, digamos? Porque si no está autorizado por la ANMAT, ¿por qué lo están vendiendo en farmacias? La ivermectina tiene autorización a nivel nacional para la venta como medicamento antiparasitario. Entonces, si se vende en farmacia, se vende como antiparasitario. Claro. Entonces, vender se puede vender. La cuestión es cómo se usa y para qué se usa. Pero eso ya es independiente del médico que lo prescribe, si lo prescribe un médico, y del farmacéutico que lo dispensa, en este caso. Doctor, lo saco de este tema y lo llevo a algo que ocurrió y que ya es conocido por toda la sociedad santafesina y también por gran parte de la región y por qué no por el país, con lo que sucedió en los festejos del Campeonato de Colón y lo que se espera en los círculos de la salud pública en los próximos días. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo lo está esperando? ¿Qué es lo que está viendo por estos días? Bueno, los festejos de la gente del fin de semana ha sido un golpe anímico en contra muy grande para el equipo de salud en general, más allá del resultado futbolístico, si no me refiero a los hechos que surgieron en parte a esto, ¿no? La falta de respeto que hubo hacia el paciente, hacia el enfermo, al paciente moribundo, a la familia que sufre y hacia el equipo de salud que tiene meses de batalla sin descanso, ha sido un golpe terrible, con médicos que veían las imágenes y lloraban. Es terrible lo que pasó, porque realmente es demostrar que no les importa absolutamente nada al prójimo, que no importa absolutamente nada el esfuerzo de mucha gente que la padece a esta enfermedad o que padece las consecuencias de esta enfermedad, y que realmente vamos a ver el impacto a partir de cuando se cumplan los 10, 15 días de que pasaron estos hechos. Pero lo más importante de todo, que es lo que uno tal vez más remarca en esto, es el desamor o la falta de cuidado de los prójimos, de nuestros familiares, de aquellas personas que estuvieron festejando como si no pasara nada y que después se contagian y llevan la enfermedad a su casa, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y ahí no cortamos nunca más la cadena de contagio, y eso repercute en que después se enferme gente que ni siquiera tuvo que ver con los festejos. Entonces, es muy duro para nosotros, pero bueno, también nos refleja algo que ya había pasado, que ya habíamos alertado oportunamente, porque esto se había pasado con la semifinal, en la final y se iba a desmadrar, y pasó. Y obviamente esto pasó con todo el mundo sabiendo que iba a pasar. Por lo tanto, esto realmente es una desidia desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del manejo del fútbol. Pero bueno, a nadie le importa qué pasa después, parecería. Pero es una realidad que nos toca vivir y que nos toca convivir con nuestra sociedad. Lamentablemente esto ya pasó, no tiene que ver con el color del club, tiene que ver con la actitud. Y esto hubiese pasado con uno o con otro, hubiese sido exactamente lo mismo. Y lamentable, y esto para mal de muchos, es lamentable. Me quiero quedar con una frase de las que usted mencionó recién. Primero decirle, ayer se cumplieron 10 días del partido de Colón Independiente, que fue uno de los pases primarios y que desató festejos también aquí en la ciudad de Santa Fe. Después vino Racing y después vino la final específicamente. Pero, mejor dicho, Racing fue en la final. Pero me quedo con una frase de usted recién. ¿Había médicos o profesionales de salud que lloraban al ver las imágenes? Sí, y me consta. Porque es gente que... hay una médica de la guardia del Hospital Cuyen que el viernes del partido pusieron el lomo como nunca, por la cantidad de heridos, por la cantidad de enfermos, porque no nos olvidemos que acá la gente se sigue enfermando, los infartos siguen habiendo, la gente con problemas respiratorios, más allá del COVID, sigue cayendo a la guardia común y corriente. Y a eso le sumamos los heridos, los golpeados, los presos. Y eso ha hecho que las personas que pelearon ese día, que sufrieron, se expusieron, los agredieron, los escupieron, al otro día veían cómo la gente festejaba y no le importaba nada.
Entendemos el día de festejo, entendemos las caravanas con autos, entendemos un montón de cosas. Lo que no entendemos es que no se considere ni siquiera, no digo al trabajador, porque ya entendemos el personal de salud, que al trabajador no se lo respeta, por más que le salve la vida. Pero sí no entendemos cómo no respetan a los enfermos o a las personas que hoy o perdieron un familiar o lo están por perder en estas próximas horas. Entonces, eso es lo que no entendemos, pero vuelvo a repetir, es nuestra sociedad y el cambio, y esto es una pequeña muestra de lo que pasa y que habla mucho de lo que es digamos, los sentimientos, lo que pasa en el corazón de nuestra gente, incluyéndonos a todos. Pensaba, mientras hablabas, Martín, dijiste algo también hoy, que todos sabíamos que iba a pasar, esto está claro, digamos, todos sabíamos que esto iba a pasar. Lo que me pregunto es, más allá de la responsabilidad individual, social y de la tristeza que genera ver este tipo de cuestiones, ¿por qué la política no dejó que esto pasara, ¿no? Porque uno escucha a los referentes políticos supuestamente muy preocupados por la situación del sistema de salud, de los profesionales de la salud, de la pandemia, de la cantidad de contagios, de la cantidad de muertos, pero el fútbol le tuerce la muñeca, digamos, y ahí es como que uno entra en contradicciones, es decir, bueno, efectivamente a la política le importa o no le importa, porque esto se tendría que haber suspendido, digamos, la final se tendría que haber jugado en 2 meses, cuando todo esté un poco más tranquilo, qué sé yo, había opciones, ¿no? Que dependían inicialmente de una decisión política y no ocurrió todo eso. No, y hoy tenés los gimnasios cerrados y las canchas de fútbol que se juega y todo el mundo afuera. Entonces, es lógico que nosotros entendamos que la política juega un partido distinto al que juega la gente. Tiene un objetivo y principios diferentes a los que nosotros vivimos en el día a día. Porque todos lo sabían, pero están mirando encuestas. Estamos pensando qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué suma, qué no suma. Y el fútbol suma. El fútbol siempre suma, siempre políticamente hablando, siempre. Por lo tanto, cuando pasan estas cosas es porque realmente se priorizó una situación sobre la salud general o sobre la salud de la población o de los que hoy se enferman. Entonces, la política, y no pongo un nombre porque acá hay muchos involucrados en todo esto, desde la AFA para arriba, decidieron elegir el fútbol sobre la salud de los demás. Entonces, esto que pasa no es casual, a nadie le asombra, porque si yo les pregunto a cualquiera de ustedes les asombra que haya pasado los desmanes, que vayan los camiones llenos de gente, que se junten miles de personas? No. A nadie le sorprende. No. A nadie. Entonces, esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que de una manera u otra hubo un partido de fútbol, la gente se desentendió de la falta de plata, y un montón de razones socioeconómicas que gracias al fútbol están de lado. Lo que pasa es que, por otro lado, tenemos lo que está realmente pasando. Y lo que está realmente pasando es tremendo. O sea, no tener dónde internar a una persona que se está muriendo, decidir si va o no va, si se salva o no se salva. Esto pasa todos los días, muchachos. Esto estamos peleándola todos los días. Cuando vos tenés un chico de 34 años, con hijos, con todo, que está internado peleándola por su vida, sin antecedentes, sin nada, y vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué uno se descuidó? Porque uno fue a una peña, se reunió y después ahí armó la cadena de contagios. Entonces, esto que nosotros estamos viviendo, una muerte, es una persona que no vota, pero el resto de la familia vota. Entonces parece que nos importa más que el resto de la familia esté mirando un partido de fútbol que lo que le pasa a una familia después de la muerte de un ser querido como lo que estamos viviendo. Entonces, esto es una tragedia que parece que nosotros tenemos una sociedad anestesiada que tiene sus problemas y que tiene sus necesidades, por supuesto, pero que está mirando y se acostumbró a mirar para otro lado, y tenemos una clase política que está mirando solamente lo que le interesa para las próximas elecciones. Y esto es una opinión, y quiero despegar todo esto que estoy diciendo de que no tiene nada que ver con una opinión del hospital ni de las instituciones en las que trabajo, es una opinión totalmente personal, pero que creo que vale la pena en algún momento decirla. Gracias, Martín. Compartimos muchos tu opinión, porque lo vemos, porque está ante nuestros ojos, digamos, esto que marcábamos, ¿no? Ver un partido de una final que se juega mientras se están cerrando gimnasios, escuelas y comercios, claramente responde a una decisión política. Y cuando
Cuando existe esa decisión es porque hay dos opciones. Bueno, la que se eligió fue que se jueguen los partidos y que el fútbol siga. Muy claro todo lo que charlamos. Gracias, Martín, por tu tiempo. Muchísimas gracias y vuelvo solamente a remarcar esto. Tenemos que seguir cuidándonos. Es la única que nos queda.